ninguno hasta ahora de los que me enviaron trabajo, así que ojo a los que todavía tienen que enviar, hablaron de los bordes de empuje, ténganlo en cuenta, ¿sí? Que ese es otro tipo de borde de placas, ¿sí? Bueno, y esto era la primera, creo, diapositiva que tenía en ese Power que les subí de cómo interactuaban las placas y cuáles eran los tipos de bordes que muy bien ustedes explicaron hace un ratito. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con el nuevo tema, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de los minerales. Y antes de hablar de los minerales, la ciencia que estudia los minerales es la mineralogía. ¿Alguien sabe qué es la mineralogía? Bueno, fíjense, bueno, yo ahí les dejé algunas páginas para que ustedes después puedan entrar y chusmear para que si tienen más ganas de profundizar algunos temas, puedan hacerlo. En algunas diapositivas están puestas algunas páginas. Bueno, es la ciencia que estudia las propiedades físico y químicas de los minerales que se encuentran en todo el planeta, ¿sí? Y sus diferentes estados de agregación. La mineralogía es un mundo dentro de la geología y de verdad es una disciplina muy especializada y tiene grandes investigaciones, investigadores mundiales reconocidos. Nosotros ahora vamos a ver las cosas básicas, ¿sí? De por qué nos importan, ¿no?, los minerales, distinguir ciertos minerales en nuestras rocas. Pero bueno, para que sepan de que es una especialidad súper importante dentro de la geología. Cuando hablamos de los minerales, tenemos que hablar que hay distintos ambientes de formación de minerales. Cuando hablamos de ambientes de formación, decimos que son condiciones físico-químicas, ¿sí?, y un ambiente geoquímico particular. Entonces, lo podemos dividir como en dos grandes ambientes, ¿sí?, en un primer momento, de estas condiciones físicas químicas. Una es todo lo que tiene que ver con los procesos que ocurren dentro de la Tierra, estos procesos endógenos, ese es un tipo de ambiente de formación, y otro ambiente de formación es en los procesos exógenos, ¿sí?, donde las condiciones físico-químicas cambian y mucho, ¿sí? Entonces, esos podrían ser los dos grandes ambientes. Dentro de los procesos endógenos, vamos a diversificar en dos grandes ambientes también. Una es el ambiente magmático o ígneo, que tiene que ver con este enfriamiento de los magmas, y otro es el ambiente metamórfico, que ese ya lo vamos a ver la otra semana, que es cuando un mineral se somete a ciertas condiciones distintas a las que tuvo durante su formación y pierde una cierta estabilidad, que esto hace que se transforme, ¿sí?, y que se den otro tipo, que se transforme y que se dé otro tipo de roca. Hay un cambio, se dice, en el estado sólido. Esos dos son dentro de los procesos endógenos. Pero dentro de los procesos exógenos es cuando empezamos a hablar de los ambientes sedimentarios, que tanto estos minerales ígneos metamórficos, porque claramente es donde se forman originalmente nuestros minerales, se ponen en contacto con la atmósfera, con la hidrósfera, claramente las condiciones físico-químicas cambian, son muy diferentes, y empiezan a actuar distintos agentes, como el agua, como el viento, como el hielo, como, ya vamos a ver qué más, que son condiciones muy diferentes a las que tuvieron en su formación, y entonces pueden, ¿sí?, experimentan distintos cambios químicos y mineralógicos que permiten que se
generen nuevos minerales. Y fíjense, acá puse algunos procesos como la oxidación, la evaporación, la precipitación. Si hablamos acá de ambientes exógenos, ¿no? ¿Se les ocurre algún mineral fácil de detectar que se forme acá en este ambiente exógeno, en estos ambientes más sedimentarios? El yeso, profe. Muy bien, muy bien. ¿Alguno más? La sal Eh, también puede ser. La sal, perfecto. La piedra caliza. Perfecto, sí. Bueno, Este es fíjense, el sí. ciclo de las rocas, ¿no? Esto es. Bueno, claro, exactamente. Pero Los son, sílices. bueno, esperen un poquito porque ahí vamos a ver, porque hay que ver, hay distintos también formas de que se produzcan ciertos minerales o no. Claro, recién habló alguien, bueno, es el ciclo de las rocas. Claro, porque ¿qué son los minerales? Químicos. ¿Qué? rocas, Rocas, cristales. químicos. Son compuestos. Compuestos químicos. Bien. ¿Y qué más? ¿Qué es un mineral? Es el cristal que es constitutivo de las rocas. Exacto, eso es como, no es una roca, ojo, son Claro, como no. componentes básicos de una No sé. roca. Claro, exacto. ¿Sí? Muy bien, ¿se entiende? Entonces, por eso, Sí. cuando recién el compañero decía, claro, es el ciclo de las rocas, claro. ¿Por qué? Porque esto es el componente básico de una roca. Entonces, para saber, para hablar de rocas, primero tenemos que hablar de minerales. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, a su vez, fíjense, ahora vamos a ver la definición de lo que es un mineral. Y esto, yo no quiero profundizar en muchos temas, pero sí para que ustedes tengan una idea de todo lo que uno puede decir de lo que es un mineral. Fíjense las características que tiene. Bueno, son los componentes básicos de las rocas, pero a su vez es un sólido, ¿sí? También es inorgánico. Son de origen natural porque se forman en la corteza. Tienen una estructura interna ordenada, que ya vamos a ver qué significa esto, que dice que los átomos están dispuestos según un modelo definido y tienen una composición química definida, que obviamente varían de acuerdo a ciertos límites. No vamos a entrar en este tema, pero sí para que ustedes sepan todas las características de un mineral. Y una de las cosas más relevantes es que tienen propiedades físicas, características que lo identifican. Bueno, esta última parte, es la que en general hacemos cuando es presencial. Lo que queremos hacer es un trabajo práctico especial, que es tratar de identificar ciertos minerales. ¿Por qué? Porque tienen propiedades físicas que son distintivas. Y eso es lo que por ahí un compañero la semana pasada hablaba de la dureza, por ejemplo, del brillo. Bueno, todo eso lo hacemos muchas veces con los minerales, ¿no? Presenciales, los tocamos, le vemos la raya, lo miramos en la luz para ver qué brillo tiene, vemos si se raya con una moneda, si se raya con otro mineral, varias cosas que no lo vamos a hacer entre nosotros porque no tenemos la presencialidad, pero sí esto es parte de lo que va a ser la actividad 1, de la actividad 2, que es, bueno, yo les subí también un videito para que se ayuden, pero también obviamente todo esto en el tablet, chicos, está todo. Que les pido que identifiquen y que expliquen cómo son las propiedades físicas de los minerales y cómo los podemos identificar. Entonces, por más que no lo vamos a hacer macroscópicamente,
Ustedes los pueden hacer o mediante un podcast, como les dije, o también mediante una presentación de diapositiva interactiva, un videíto, bueno, lo que a ustedes les guste y se organicen entre el grupo. Pero bueno, eso es lo que vamos a hacer. Y para eso, hoy no les voy a presentar las propiedades físicas, sino que están en un Power, las propiedades físicas, ese videíto y esa actividad. ¿Sí? Pero es lo que ustedes van a hacer en el práctico. Pero esto de las propiedades físicas, muchas veces hablamos con compañeros así geólogos y que decimos, a veces no importa decir, esto es un cuarzo, esto es una plagioclasa, esto es, que son todos nombres minerales, chicos. Sino saber que tienen propiedades físicas y que esas propiedades físicas se pueden hacer macroscópicamente. Entonces a lo mejor no sabemos qué es, pero sí sabemos que a lo mejor no es tan duro y tiene una dureza, ya van a ver ustedes la tabla de dureza, sí tiene un tipo de brillo, bueno, entonces no hace falta a lo mejor de decir esto es esto, pero sí saber que tienen ciertas características. Y entonces de esa manera podemos identificar luego, porque muchas veces identificamos los minerales para saber qué tipo de roca tenemos. Entonces, es una forma para poder empezar a distinguir ciertos tipos de rocas también. Bueno, eso es lo que una de las actividades que van a hacer para la semana esta. Yo les decía que también tenían una estructura interna ordenada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, esto también es un mundo, se lo voy a explicar, no vamos a profundizar demasiado, pero sí que sepan que los minerales tienen los átomos de una forma ordenada, tienen una distribución espacial, que generan distintos tipos de simetrías. Que hay, en total creo que son 32 clases de simetrías, pero que se agrupan en 7 sistemas cristalinos típicos. Que muchas veces esa simetría, esa forma de repetición de cómo están ordenados esos átomos, no siempre se manifiestan exteriormente. ¿Sí? En general, los cristales, cuando hablamos de cristales, de minerales de cristales, son los que logran exteriorizar esa forma de simetría. Y sí, lo que podemos decir es que fueron enfriados de forma muy lenta. Entonces es algo que también para nuestras características de nuestro magma, de nuestra roca ígnea, podemos sumar otra característica más. Bueno, estos son los tipos de sistemas cristalinos que hay. Y acá también les puse algunos ejemplos de los más conocidos. Más allá de eso. Profe, levantaron la mano. Perdón, bueno, yo les dije que levanten la mano, que hablen. Bueno. Serían como los interiores de la roca de la... Se me fue el nombre. De las De las geodas. geodas. Sí, bueno, exactamente. Esos son cristales porque se han enfriado con gran lentitud, entonces se forman y representan o manifiestan ese modo de repetición, esa distribución ordenada de átomos en los minerales. ¿Sí? Pero muy bien, las geodas, como están en las minas de Wanda, en Misiones, no sé si alguno fue y han entrado, que se ven las geodas ahí. Es muy lindo para conocer. También tienen una composición química definida. Entonces se habla como en todas las ciencias, hacemos clasificaciones para poder entender de alguna forma cómo funciona, en este caso, el planeta Tierra. Entonces, de acuerdo a esa composición química, lo clasificamos químicamente. Hay algunos elementos nativos, como el oro, la plata, el cobre. Hay sulfuros, como la pirita. Halogenuros, que son la halita. Bueno, hay óxido, hidróxido, fosfato, sulfato, bla, bla, bla. Y los más representativos son los silicatos.
por ejemplo, el cuarzo es uno, pero después tenemos la plagioclasa, los feldespato, los olivinos, los piroxenos, son todos silicatos. ¿Por qué digo esto? Bueno, este es solamente una clasificación por si ustedes quieren saber algo más de minerales. Y ahí está, de nuevo, el museo virtual está buenísimo, si alguno quiere entrar para chusmear. Pero quería mostrarle este diagrama de torta. Fíjense, abundancia de los minerales en la corteza terrestre, continental sobre todo. Sí, pero bueno, sí, más que nada, este es de la corteza terrestre. Pero, ¿qué me pueden decir ahí? A ver si alguno se da cuenta de algo. Que la mayoría de las rocas, profe, que podemos encontrar contienen esa composición. Hay mucho, por ejemplo, dentro de lo que son las arenas, mucho sílice, feldespato. Bien. Bien. Fíjense, plagioclasa, feldespatos, piroxenos, cuarzos, anfíboles, micas, arcillas, otros silicatos. Todos esos minerales son silicatos, ¿sí? Son todos de la familia de silicatos. Como decía acá el compañero, el sílice es el elemento más abundante de la corteza. Y fíjense que solo acá el 8% representan los minerales que no son silicatos. O sea, fíjense la abundancia de silicatos que hay dentro de la corteza. Es para que ustedes empiecen a decir, bueno, ya sabemos que el sílice es un componente fundamental de la corteza y que la mayoría de los minerales de la corteza son silicatos. ¿Sí? Y obviamente que, a ver, acá, piroxenos, anfíboles, feldespatos, plagioclasa, capaz que a lo mejor ustedes lo han escuchado, tampoco es algo que quiero que ustedes sepan cuál es la plagioclasa, cuál es el anfíbol, cuál es el piroxeno, pero sí que sepan que son los silicatos. ¿Sí? Bueno, entonces esto, hasta acá vimos la parte de los minerales. Dijimos que eran los que formaban nuestras rocas, ¿sí? De acuerdo a estos ambientes físico-químicos y ambientes geoquímicos, dentro de los procesos, de los ambientes endógenos, ¿sí? Hablábamos de los ambientes magmáticos, ¿sí? Entonces, yo les pregunto, recién vimos mineral, ahora, ¿qué es una roca ígnea? Y una roca que tiene su origen en este tipo de ambientes, digamos. Ambientes magmáticos. Magmático. Lava, magma. Bien. A ver, ¿alguien más quiere decir algo? Tiene origen volcánico, profe. Por ejemplo, la vidia. Bueno, fíjense, dijeron magma, volcanes. Es el magma que se enfría y se solidifica. Bien. Sí, Es la que puede tiene su ser, origen endógeno. claro. Puede ser El una basalto. Y roca. ojo, esa hay que ver. Claro, porque si se enfría dentro del volcán, se llama plutónico, Muy bien. como creo que es el granito. En cambio, si se enfría sobre la ladera, o sea, una vez dada la colada, dada el derrame, tiene otro nombre como el basalto, digamos, que es la roca volcánica propiamente dicha. Muy bien, perfecto. Y ahí surge una nueva pregunta. ¿Sabe la diferencia que hay entre magma y lava? La lava se denomina Es la una que de las ya está que salió de la corteza, ¿sí? Claro, Y es lo que el magma todavía, digamos, no ha aflorado, está por debajo. Dentro, exactamente. sí.
Bueno, Es la muy roca, bien. claro, exacto. Fíjense que tienen idea de bastante de lo que es una roca ígnea, que es el producto de la cristalización de ese magma. Y bueno, también vamos a ver que ese magma cuando sale a la superficie se convierte en lava y ahí también se puede cristalizar. Ese magma, para que sepan, vamos a ir un poquito más en profundidad de cómo es la definición del magma, es un cuerpo que está integrado por 3 fases. Una líquida, una gaseosa y una sólida. ¿Sí? La fase líquida normalmente está silicatada, ¿sí? Por eso hablamos de que la mayor cantidad de minerales son silicatos, y cuyo porcentaje del componente principal, fíjense quién es el sílice. ¿Sí? La fase gaseosa puede estar disuelta o exsuelta tipo burbujas dentro de la fase líquida. Y la fase sólida, puede haber minerales normalmente que estaban cristalizados a partir de un líquido o por fragmentos rocosos que provienen de la roca que está alrededor, que se llama en general roca encajante. ¿Sí? Pero para que ustedes sepan de que cuando se habla, e incluso los geólogos sabemos, a veces el magma tiene un comportamiento muchas veces le decimos que es plástico y es viscoso, ¿sí? Y es fluido, como que tiene un comportamiento de una mezcla porque tienen distintas fases dentro del magma. ¿Está? Y aquí vamos a empezar a ir profundizando, que es esta fusión parcial, ¿sí? De estas rocas que están dentro de las cortezas, tanto cortezas, bueno, hay algunas rocas mantélicas, corticales, oceánicas, pero de acuerdo a cómo es esa fusión, estos magmas tienen distintas temperaturas. Fíjense, aquí van de 660 grados de fusión hasta 1280 grados de temperatura de fusión. Esto es importante porque de esa forma también por la composición, ¿sí? Y por estas características físico-químicas y geoquímicas, vamos a tener distintos tipos de magmas, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando hablamos de magmas, lo clasificamos. Ay, esperen que tengo el perrito. Che. Clasificamos, fíjense, en los magmas según el contenido del sílice. Entonces, hablamos de magmas. Vamos a ver distintas clasificaciones, pero todas coinciden bastante. Algunas integran otras cositas, pero van a ver que son todas parecidas. Cuando hablamos de magmas ultra básicos o ultramáficos, se habla de que el contenido de sílice, ¿sí?, es bajo. Y hablamos de un contenido de sílice bajo, pero fíjense que no es tan bajo, es el 45%, menos del 45%. Pero tienen mucha concentración de hierro y magnesio y tienen temperaturas elevadas, esos magmas. Entonces suelen ser mucho más fluidos, ¿sí?, y tienen baja viscosidad. El tipo de rocas que se generan a partir de esos magmas son rocas más oscuras y densas. Acá hay algunos nombres, peridotita y comatita. No importa el nombre de la roca, pero sí que ustedes sepan esas características que tienen los magmas. Después hay magmas más básicos, o llamados máficos, donde el porcentaje de sílice está entre un 45 y un 53%. También tienen mucho hierro y magnesio, altas temperaturas, fluido, tienen baja viscosidad y alcanzan la superficie fácilmente, dicen. En general son rocas oscuras, densas y duras,
como el gabbro y el basalto. Estas son por ahí más clasificaciones que por ahí los geólogos que están especificados en esto hacen más diferencias, pero para que ustedes sepan, estos magmas más básicos, más máficos, las temperaturas son altas, ¿sí? El contenido de sílice es bajo, ¿sí? Y en general tienen muchos minerales ricos en magnesio, en hierro, y que se representan, porque eso lo vamos a ver en un ratito, en rocas oscuras, ¿sí? Después podemos hablar de magmas intermedios, donde ya el contenido del sílice, fíjense que puede llegar hasta el 65%, y son, bueno, como dice la palabra, intermedio, no es ni tan básico ni tan ácido, que forman rocas de tonalidades más variadas. Acá ya la temperatura va disminuyendo del magma y se hace el magma tiene una forma menos fluida, ¿sí? Y empieza a ser un poco más viscosa. Cuando hablamos de magmas bien ácidos, félsicos, llamados félsicos también, fíjense todas estas palabritas, vayan anotándolas, ténganlas en cuenta, ¿sí? Ya el contenido de sílice es alto, más del 65%, tiene mucho aluminio, sodio, potasio, ya empiezan a dominar otros iones, y se hace mucho más viscoso y fluye lentamente. Bauxita, no aluminio, profe. Sí, pero el elemento aluminio estoy diciendo. Estoy hablando de la composición química, no de los minerales, ¿sí? Sí, profe, pero el aluminio se saca después de una electrólisis y en el manto magmático se crea la bauxita, que es un aluminio, pero no es aluminio. Está bien, bueno, está bien, sí. Bien. Y son rocas más claras, menos que las denominan, como decía, más viscosas. Y por ejemplo, tenemos el granito, la riolita. ¿Sí? Fíjense otra clasificación, que este es para que les quede más, de una forma más ilustrativa, también en relación al tipo de magma y el contenido de sílice. Y tenemos de nuevo, acá hay tres, lo denominan como basálticos, andesíticos y riolíticos. Entonces yo les pregunto, ¿cuáles serían los más básicos de estos magmas? El basáltico. El basáltico. ¿El basáltico, profe? Muy bien, muy bien. El basáltico serían los más básicos y los más ácidos. Riolítico. Riolítico. Perfecto. ¿Sí? Y esta, que también me gustó este cuadrito, donde ven el contenido de sílice, más allá que por ahí los porcentajes varían según las clasificaciones, pero bueno, fíjense cómo, según el contenido de sílice, cómo va incrementándose, más contenido de sílice, acá lo llaman más fésicos, bueno, son los magmas tipo riolíticos, serían los más como ácidos o básicos. Ácidos que tienen las temperaturas más bajas, ¿sí? Y Sí. Los más básicos tienen mayor temperatura porque queman básicamente, funden hierro, por eso, ¿no? Tienen mucho hierro, magnesio, tienen altas temperaturas de fusión. Son esos minerales. Sí. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Y una obsidiana dónde entraría en esto? No, porque estos son los que están, ¿sí? Formándose, estamos hablando del magma dentro de la corteza, ¿sí? La obsidiana es cuando sale a la superficie. Ya vamos a ver los tipos de roca que hay. ¿Sí? Sí, sí. Profe, Ramona tiene la mano levantada. Sí, Ramón, habla.
Me parece que hace rato que la tiene levantada. Ahora vamos. Se le va a dormir el brazo. Bueno, seguimos, cualquier cosa me paras de nuevo. Bueno, más básico, más ácido. Bueno, esto, ¿alguno conoce la serie de Bowen, de reacción de Bowen? No. Algunos que hayan hecho esta materia, sí. Vamos. Sí, yo lo he visto, profe. Dale. ¿Querés contar un poquito? No, no los quiero confundir más. No, pero sí, porque no vamos a profundizar, pero sí por qué existe, digamos, esta serie de reacción. Si mal no recuerdo, a medida que la temperatura va descendiendo, se van enfriando los materiales, entonces, bueno, por decirlo así en criollo, es como que se va cocinando toda esta mezcla de minerales de distintas composiciones, entonces la cristalización de esta materia que se va cocinando a diferentes temperaturas a medida que, digamos, se va enfriando, cambia, entonces cambian los colores y cambia, digamos, la composición física de las rocas que se van formando. Puede Bien. ser que sea algo así, por lo que estoy viendo y por lo poco que recuerdo. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo, profe, Dale. creo que coincido con el compañero, a medida de que va bajando la temperatura, se va viendo cómo van cristalizando diferentes tipos de minerales, como el olivino, que cristaliza primero a 1400 grados centígrados y a medida que va bajando la temperatura va formándose el piroxeno, la anfibolita, la biotita. Y del otro lado se puede ver los tipos de rocas que se van formando también a medida que va bajando la temperatura, las rocas ígneas. Entonces vamos a tener una ultramagmática, una basáltica, andesítica y una granítica que se va a formar al final con una temperatura mucho más baja. Muy bien, muy bien. Bueno, si lo escucharon sus compañeros, lo hicieron muy bien, pero es eso. Después yo les voy a dar un videito para que averigüen por qué hay una serie discontinua y por qué hay una serie continua de Bowen, pero eso lo van a ver, lo van a hacer ustedes después en el foro, puede ser, algo así. Pero sí, fíjense que es como para que ustedes empiecen a entender esto en relación a la composición de estos magmas, digamos, y por qué, ¿sí? De acuerdo a cómo se va enfriando y se van cristalizando, empiezan a cristalizarse ciertos minerales y no otros. Y entonces por eso hablamos de tipos de rocas ígneas, ¿sí? Los olivinos empiezan cristalizándose primero, después los piroxenos, las anfibolitas, la biotita, la mica, y después, al último, fíjense que el último que se cristaliza es el cuarzo, que son los principales componentes, ¿sí? La muscovita, el cuarzo, el fenilpato potásico, de una roca granítica, ¿sí? En esta serie, fíjense, tenemos desde temperaturas muy altas, como son estas de 1400 grados, a temperaturas, cuando termina de cristalizarse del cuarzo, de 650 grados. ¿Qué creen, sí? A ver, si estos tipos de minerales, ¿sí? Ahora que no están más dentro de la corteza, que ya cristalizaron, y por movimientos tectónicos, fallas, lo que ustedes crean, lo que hoy quieran imaginar, esto está en la superficie, ¿sí? ¿Cuáles creen que van a ser los minerales, ¿sí? Que van a permanecer o que van a ser menos, vamos a decirlo así, atacados
por la meteorización, por ejemplo, para que se formen otro tipo de minerales. ¿Cuáles creen que en el relieve, en la superficie terrestre, son más estables a ser meteorizados, por ejemplo? ¿Los graníticos, profe? Bien, ¿y por qué? Las rocas ígneas en general, ¿o no? Bien, bueno, no, bueno, ojo con eso. Porque los graníticos son más duros, bro, tienen más dureza. Bueno, ¿alguien quiere decir algo más? No, pregunta, ¿qué es el meteorizado? Meteorización, bueno, ya lo vamos a ver cuando empecemos la parte más exógena, pero es un proceso que se da en la superficie terrestre que hace cambios en nuestra composición de las rocas. Son los que rompen nuestras rocas, reaccionan, ¿sí?, químicamente, físicamente, y que degradan las rocas y que a partir del agua, del viento, se generan esos sedimentos, se transportan y se acumulan en algún sitio en particular. Pero es un proceso que ocurre cuando nuestras rocas están sobre la superficie terrestre con el contacto entre la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera. Profe, Puede puede ser ser que, porque las graníticas han tardado más en enfriarse y le ha dado más tiempo en formar los cristales y endurecer. o porque tienen los cristales más grandes. A ver, ¿alguien quiere decir algo más? Puede ser porque están recubiertos también. Bueno, está bien que digan los granitos, por ejemplo, cuando uno va a un río, ¿sí?, si van a algún río, no sé, de la sierra, en general, el cuarzo, ¿sí?, que uno dice, los minerales del cuarzo, la plagioclasa, el feldespato, son los que más abundan, ¿no es cierto? ¿Eso no les pasa? ¿No les sucede? Bueno, ¿por qué? Porque fíjense que son los minerales que están más parecidos, ¿sí?, en su condición de formación, no digo que sea igual, pero sí están más parecidos en relación a esto de la disminución de la temperatura, en comparación, por ejemplo, con un olivino. Un olivino que se enfrió a los 1400 grados, que se cristalizó a los 1400 grados, en superficie está mucho más expuesto y tiene, no me sale la palabra, pero tiene mayor reacción, ¿sí?, a descomponerse químicamente porque sus propiedades de formación fueron muy distintas a lo que está ocurriendo en la superficie. O sea que los de afuera los que están en la superficie tienen mayor dureza que los que están en el interior. Sí, no es que no van a encontrar un olivino, obviamente que sí, porque si la roca no está tan meteorizada y demás, es lo que reconocemos, pero sí, cuando hablamos ya de la meteorización, vamos a ver que estos minerales, que son los que últimos se cristalizan, son los que más permanecen en la superficie sin grandes modificaciones. ¿Sí? Y ahora... Profe, entonces, por ejemplo, los volcanes son los generadores de basalto porque, digamos, la lava sale rápidamente a la superficie y se enfría. Se enfría más rápido. Sí. En cambio, los granitos que se originan en las cámaras magmáticas justamente son granitos porque tardan mucho más en enfriarse. Exactamente. Y ahí, bueno, después cuando vean lo de la serie discontinua y la serie continua de Bowen, van a ver esto de la diferenciación magmática, que sea por esto del tiempo de cristalización que tienen dentro de la Tierra nuestros magmas. Entonces, cuando hablamos de rocas ígneas, fíjense, hablamos de rocas plutónicas, que son las que están, o intrusivas, ¿sí?, que están dentro de la corteza. Bueno, las rocas filonianas,
pero en realidad es porque es por la forma que parecen filones, ¿sí? Pero son también, están dentro de la corteza. Y las rocas volcánicas o extrusivas, ¿sí? Entonces, fíjense, acá hay imágenes, le puse de estos tipos de rocas, que empiezan a ver estas diferencias, como bien recién, me parece que era Nahuel el que hablaba, pero bueno, no sé, que decía, dentro de la corteza es donde se enfrió, por ejemplo, el granito y se dio este tiempo de cristalización de minerales, por eso los podemos reconocer, ¿sí? Seguramente alguno en su mesa de cocina tiene una mesa de granito. Y ya cuando hablamos de rocas extrusivas, ¿sí? Esta, por ejemplo, bueno, es más una andesita, pero sí, como decía recién, que es un basalto que tiene un enfriamiento muy rápido, ¿sí? Y donde los minerales macroscópicamente no pueden ser reconocidos, ¿sí? Entonces, bueno, esto simplemente es para que ustedes sepan de que dentro de la corteza hay muchos tipos de formas de plutones, de cómo se cristalizan los magmas. Hay formas de Plutón, que es después se llaman algunos lacolitos, que es esta forma, los sictil, que son más tipo diques, los lapolitos, que tienen como un techo más plano y alargado. Bueno, hay distintas maneras y hay gente que estudia cómo son estas cámaras magmáticas y estos magmas dentro de la corteza, ¿no? Pero bueno, no es que vamos a profundizar, pero sí para que ustedes sepan todo lo que podemos encontrar en el interior de la Tierra. Bueno, y esta es otra forma también es otra clasificación de tipos de plutones. Pero, Profe, sí. ¿puedo hacer una pregunta? Sí. En el caso de acá de la Sierra de los Comechingones, que tenemos digamos lo que hoy es la Pampa de Achala, que es el batolito de Achala, eso surge, o sea, lo podemos ver cuando vamos por la ruta de altas cumbres, ¿no? Al batolito. Sí. Ahora, ¿eso es por erosión o emergió producto de los movimientos tectónicos? O sea, el batolito es el Plutón, digamos, lo que pasa es que el batolito es por el tamaño, porque es muy grande, entonces se denomina el batolito, es una clasificación, pero es el enfriamiento, ¿sí? de rocas ígneas dentro de la corteza, que afloraron, ¿sí? Por tectónica, por el levantamiento de la Sierra de Comechingones, afloraron estos plutones y a su vez, bueno, toda la roca encajante, que es más roca metamórfica, que después la vamos a ver la semana que viene. Pero estas pampas de Achala tienen que ver con productos de estos procesos exógenos, que es lo que vamos a ver después, ¿sí? Pero para que emerjan desde la corteza hacia la superficie, tiene que haber movimientos tectónicos, ¿sí? Para que afloren y que generen ese relieve positivo como son las sierras. Después pueden ocurrir otros procesos como son, por ejemplo, la erosión en ese caso. ¿Sí? Profesora, una consulta, un ejemplo más o menos a lo que usted está diciendo pueden ser las Torres del Paine con el Cerro Fitzroy. Claro, esos son granitos, sí. Claro, pero uno, o sea, el Centeno está mucho más, fue un granito más expuesto, sí, tiene una erosión expuesta, a diferencia de las Torres del Paine. Bueno, claro, que tuvo otro tipo de enfriamiento. Ya después vamos a ver esto de los procesos glaciares, por qué se dan ciertas formas de esos granitos. Eso tiene que ver más con la forma del relieve, ¿sí? No con la composición del granito. Acá estamos viendo más estos procesos endógenos de cómo se componen estas rocas ígneas.
Pero ya vamos a ver que, por ejemplo, esto del Fitzroy, que se denomina un horn, digamos, que es un tipo de forma relicta por los procesos glaciares. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a relacionar un poco lo que hay entre la tectónica de placa y los tipos de rocas ígneas. Si hablamos, por ejemplo, de bordes divergentes, ¿qué tipos de rocas ígneas creen que pueden llegar a generarse? Y acá les pongo algunas preguntas para poder contestar esto y a ver qué ustedes piensan. Hay que pensar, a ver, ¿qué tipo de corteza hay en estos bordes? Y ahí empezar a ver esto, ¿qué tipo de temperaturas tienen estos magmas? ¿Qué minerales se forman? En los bordes divergentes puede ser, o sea, los bordes son oceánicos, es la corteza oceánica. Exactamente, muy bien. Y las temperaturas deberían ser más bajas porque están en el mar, en el fondo del mar, ¿no? Bueno, pero ojo, porque estamos hablando de procesos endógenos acá. Ah, claro, sí, claro, claro. Las temperaturas no cambian. Perdón, ¿quién habló, perdón? Claudio, las temperaturas no van a cambiar. Bueno. Y si el magma que sube se encuentra con agua, se va a enfriar más rápido y se van a generar basaltos. Una vez que salga, sí, pero bueno. en el principio es lo mismo. Bueno, a ver, ¿qué más? Pero si hablamos de la corteza oceánica, ¿qué composición tiene la corteza oceánica? Por eso hay que mezclar distintas clasificaciones y distintos conceptos. Y tiene que tener una composición basáltica. Bueno, por eso, a ver, esto lo vimos en la primera parte, cuando veíamos la composición de la Tierra, ¿sí? Las distintas capas. ¿Había diferencia entre lo que era la corteza continental y la oceánica? Claro, la oceánica de hecho era una corteza más, digamos, más joven, ¿no? Bueno. Era más joven que la corteza terrestre, digamos, continental. Bueno. Porque el proceso, ¿Y qué más? digamos, Porque escuchen, cuando hablamos de subducción, ¿sí? ¿Por qué siempre es la oceánica la que subduce debajo de la continental? Porque es más pesada, más densa. Bien ahí. ¿Y eso que decimos más pesada, más densa, a qué se debe? Y porque el peso de los minerales que lo componen es más pesada, es como que la corteza terrestre flota por debajo de la oceánica. Exactamente. Bueno, tiene que ver esto con la composición química. Claro. Tienen más, como ustedes bien decían, que son de basaltos, que son más minerales, más de hierro, de magnesio. Claro, hierro, exacto. Y entonces, si ustedes lo piensan, digamos, se van a dar magmas más basálticos, incluso hasta los basaltos tipo Moore, bueno, que es un tipo de basalto, porque viene directamente roca fundido del manto, ¿sí? Porque es más, es menos, tiene menor profundidad la corteza oceánica. ¿Sí? ¿Tendría menos meteorización? Bueno, habría que ver eso. Mira, qué buena pregunta esa, porque en realidad cuando sale a la superficie está agua de mar, digamos, a ver qué procesos generan. Lo podemos buscar. Y va a depender también mucho en la composición de los minerales, porque si vos tenés minerales férreos, la interacción con el agua con sal va a hacer de que la meteorización sea mucho más elevada que la meteorización que se encuentra sobre superficie. Muy buen aporte. Sí, pero en realidad fíjense que usted tiene que pensar de qué está compuesta las placas litosféricas oceánicas, ¿sí? Por eso hablamos de esto de la composición química,
Y entonces acá los magmas van a tener temperaturas más altas, van a llegar a temperaturas más altas porque la composición es más densa, tienen elementos que se van a fundir y van a llegar a tener más temperatura. Ese tipo de piedra que decía recién el compañero, perdón, ese tipo de meteorización que sufre digamos, la corteza oceánica, cuando habla de que, de acuerdo a la composición del agua del mar sobre digamos, la piedra, eso genera una roca metamórfica también, ¿no? En realidad, cuando hablamos de acción. metamorfismo, estamos hablando de procesos que se dan dentro de los procesos endógenos, ¿sí? Estamos hablando dentro de la corteza de la Tierra, no por fuera. Cuando hablamos de metamorfismo, cuando ya la roca salió a la superficie, ya ahí tenemos procesos de meteorización. Meteorización, ajá, ok. Sí. ¿Se entiende? Que son cosas que algunos hasta juegan, muchos autores juegan con esos conceptos porque son cambios químicos y físicos y de cambios de presión y demás, pero se dan en distintos lugares, para decirlo así, o en distintos ambientes, como veíamos, dentro del sistema Tierra. Uno se da en la parte exógena, no me quiero ir porque si no va a ser un lío vamos a hacer mucho quilombo, digamos, pero son procesos relacionados a lo exógeno, y esto de la meteorización, el enfriamiento del magma y demás, están dentro de la corteza. ¿Sí? Después podemos pensar en bordes convergentes, por ejemplo, de corteza oceánica y corteza continental. De nuevo, hay que pensar esto. Yo les digo esto porque hay una pregunta en el práctico que ustedes tienen que tratar de ubicar ciertas rocas ígneas dentro de los tipos de borde. Entonces, para que piensen qué temperaturas tienen esos magmas, qué minerales se forman. Y bueno, y aquí es donde se dan, y uno por ahí tiene que pensarlo, o a mí, como me gustaba estudiarlo, es bueno, tratar de llevarlo a lo que por ahí uno puede ver o que tiene más idea de algún borde cercano, digamos, de esto de corteza continental y oceánica, como es, por ejemplo, en los Andes. Bueno, en los Andes hay granitos, hay rocas extrusivas que son son de magmas más graníticos, más félsicos, más andesíticos, si se quiere. Son distintos tipos de clasificaciones. Bueno, y así con cada uno. No quiero entrar más en detalle con esto para que ustedes lo hagan después en la actividad. Entonces, de acuerdo a esto que un poco vimos, de alguna forma uno clasifica las rocas ígneas. Entonces, la forma que tenemos de clasificar es a partir de la textura, que depende de cómo es la distribución y el tamaño de los cristales que la componen. El tamaño de esos cristales o la ausencia de esos, ¿sí?, en una roca ígnea depende en general de esto que hablamos de la velocidad del enfriamiento del magma. Entonces, una forma de clasificar rápidamente las rocas, tenemos las que tienen texturas afanítica y las que tienen textura fanerítica. Yo siempre hablo de esto y está bueno por ahí pensar en esto de lo afanítico para que a ustedes les quede, porque estos son algunos conceptos que para que ustedes vayan incorporando en este léxico geológico básico que hablamos. Cuando hablamos de una textura fanítica, piénsenlo como le afanaron los granos, una cosa así. Entonces no se ven los granos macroscópicamente. Y cuando hablamos de textura fanerítica es que podemos identificar los granos de los minerales. Entonces, a su vez, también, por ejemplo, estas dos rocas
son distintas, pero la textura también tiene una distribución diferente. Fíjense que una tiene, la que está aquí a la izquierda, tiene los granos todos más o menos del mismo tamaño. En cambio, esta, la de la derecha, tiene los granos más de diferente tamaño. Entonces, también dentro de estas rocas ígneas faneríticas, podemos hablar de tamaño granular o porfírico, que reflejan los cambios también de presión y temperatura dentro y la composición del magma. Bueno, estas son imágenes de por ahí cómo se suelen ver en la parte exógena algunas de estas rocas con algunos procesos erosivos y de meteorización, como son por ahí este de acá abajo, que es los famosos tafones. A lo mejor alguien, no sé, que no es de acá de las sierras, tiene también algún otro granito cerca y bueno, como decía recién la compañera, por ejemplo en el sur, que qué lindo ver el Fitzroy, digamos, que eso tiene que ver con formas heredadas de los procesos glaciares. Y bueno, simplemente, bueno, acá de nuevo, que era un poco lo que habíamos visto antes, esto de que las rocas intrusivas se enfrían más lentamente, por ende, los cristales tienen tiempo para crecer y formarse. En cambio, cuando salen a la superficie se enfrían rápidamente y muchas veces no se ven los cristales y no se pueden identificar macroscópicamente, ¿no? Algunos ejemplos. Una Sí. de esas puede ser la piedra pómez. Bueno, no quería entrar en eso, pero cuando hablamos de rocas ígneas extrusivas, es de lo que tiene que ver con la roca en sí, digamos, no de lo que emite un volcán como ceniza, tefra, ¿sí? Que esos la vamos a ver dentro de las rocas sedimentarias. ¿Por qué? Porque hay otros agentes, como el agente viento, por ejemplo, que generan distintos tipos de rocas, digamos, dentro de ese grupo de lo que expulsa un volcán, ¿sí? Y eso, como bien dijiste, toda la piedra pómez tiene que ver más con otro tipo de roca sedimentaria, ¿sí? Algunos ejemplos para que vean, cuando vemos granos, decimos que el enfriamiento es lento, está bien cristalizado, una tonalita, un granito. En cambio, la roca volcánica extrusiva, el enfriamiento es más rápido, poco cristalizado, como por ejemplo un basalto. Y a su vez, el color es otra forma que tenemos para identificar ciertos tipos de rocas ígneas. Cuando hablamos de que tienen compuestos, nuestras rocas, ricos en sílice, aluminio, potasio, calcio, que representan minerales como el cuarzo, el feldespato, la muscovita, como por ejemplo el granito, hablamos de rocas felsicas o leucocráticas, que son minerales de colores claros. En cambio, los minerales ricos en hierro, magnesio, son minerales más máficos, de colores más oscuros, como el olivino, el piroxeno, el anfibio, la biotita, que son rocas máficas o melanocráticas. Si recuerdan los tipos de magma, cuando hablamos de magmas máficos, eran los que eran ricos en hierro, en magnesio, en magmas básicos, ¿sí? En magmas de muy alta temperatura, muy fluidos, y en la serie de Bowen era, por ejemplo, el olivino, el piroxeno, los primeros minerales en que se cristalizaban, ¿sí? Es como que todo está relacionado con todo, ¿sí? Para que les quede claro. Ejemplos de tipos de roca. Aquí también, bueno, no voy a hacer esta pregunta, pero sí hay las rocas, tanto algunas extrusivas como intrusivas, tienen por ahí la misma composición química, ¿sí? Pero difieren a que una es plutónica y otra es volcánica,
Entonces hablamos de la misma composición, pero de distinto enfriamiento. Por ejemplo, cuando hablamos de un gabbro, que es el que está aquí a la izquierda, o de un basalto cuando es extrusivo. ¿Sí? Profe, Sí. volviendo a la anterior. ¿A No, qué? no, la siguiente. ¿En esta? Sí. Solo, si bien su composición es la misma, ¿no? Por lo que entendí, cambia su forma solamente por el enfriamiento. Sí. Está bien. Exactamente. Y es una manera también uno de identificar una roca extrusiva a una roca intrusiva. En la intrusiva vemos cristales desarrollados, ¿sí? En cambio en la extrusiva no, macroscópicamente, ¿no? Obviamente digo que... Profe, ¿me hago una consulta? Ahí con respecto a la imagen esa que está de Gabbro y la otra dijiste. Sí, el basalto. El basalto. ¿Hay diferencia también más allá de, digamos, de la composición química en cuanto a lo físico? Es decir, ¿es más pesada una que la otra? Lo tendría que buscar eso. Pero en general las intrusivas son más densas porque aparte, fíjate, por ejemplo, el basalto en este caso tiene vesículas, que son estas burbujas de aire, ¿sí? Sí. Que eso se puede ver ahora a simple vista, ¿no? Pero bueno, lo podemos buscar y charlar después. Gracias. No hay nada. Pero especialmente es una manera esta de diferenciar esto si tiene formación de cristales o no entre una roca ígnea intrusiva, si se pueden observar a simple vista, y una extrusiva, sí, que no, en general no. Pero, por ejemplo, esta, ¿usted qué creen que es? ¿Una roca volcánica o una roca plutónica? Eso es para mí una plutónica. Plutónica. ¿Alguien más? Es una plutónica. Bueno, todos dicen plutónica, uno diría porque sí, porque uno está viendo granos de minerales. Bueno, no, es una roca volcánica esta, por ejemplo. Entonces, yo le dije las generalidades, ¿no? ¿Pero no es un granito, profe? No, es una andesita. No. Ah, no. Le erramos entonces. Yo traje del sur unas piedras que son verde agua, otras que son lilas, otras que supuestamente son volcánicas, pero parecen como si fuesen de calcio, porque son blandas. Claro, yo no bueno, sé habría que ver, pero ahí son minerales, no son rocas. Capaz que tenés un mineral solo, no sé. No, son piedras, pues están en el lago Buenos Aires y supuestamente es de la erupción que hubo de un volcán que hay, pero en Santa Cruz, no estoy hablando, pero me llamó la atención la diversidad en colores, que supuestamente es la misma piedra, pero cambian de tonalidades. Bueno, sí, pero por ejemplo, seguramente ustedes han visto el cuarzo, no vamos a entrar en detalles, pero el cuarzo, por ejemplo, tiene una variedad de colores impresionante, puede ser violeta, rosa, amarillo, blanco, ahumado, color gris ahumado, o sea, hay también variedad dentro de un mismo mineral, por ejemplo. Yo lo que voy es que lo que les acabo de decir es la generalidad, ¿sí? Como todo. Uno en los libros te parecen las cosas extremas. Uno ve una roca intrusiva y vemos toda la formación de cristales y demás, y una extrusiva decimos no vemos nada. No, bueno, quizás en una roca extrusiva también se puedan identificar otro tipo de textura, pero hay que quizás analizar otras cosas, ¿sí? Como el contexto donde está ubicado, la forma, a lo mejor si ya vemos que es una colada y estamos sacando esta roca de esa colada, claramente va a ser extrusivo. Entonces, por ahí, esta es la clasificación general, pero no quiere decir que no haya singularidades, ¿no? Y que las tonalidades... Perdón, es volcánica, pero porque es clara, pues si fuese oscura es plutónica.
No, porque el granito es plutónico y el granito es una roca clara, es una roca leucocrática y es una roca plutónica. Profe, y en este caso, ¿cómo se da cuenta que es una volcánica? Bueno, por eso te decía que hay que ver otras cosas, otros contextos, de dónde fue sacada esta roca, ¿sí? Muchas veces, sí, por ahí, ustedes pueden observar que uno ve cristales, ¿no? Aquí. Pero uno ve como una matriz media gris, ¿no? Que parece como algo que tuviesen como esos cristales flotando dentro de esa matriz. No parece como el granito, como por ejemplo en esto, que uno puede identificar cada granito de mineral, ¿sí? Entonces, podría ser que uno anote eso, y entonces, bueno, de acuerdo a otras características, como le decía, en qué lugar se encontró esa roca, cómo es el contexto, analizar la geología del lugar, hay que ir a las hojas geológicas, los antecedentes, a imágenes de alguien que ya lo haya descrito, bueno, muchas veces a nosotros los geólogos un montón de veces nos vienen y dicen, ¿qué roca es esta? Y uno por ahí solamente con el hecho de mirar la roca, a lo mejor no te das cuenta. Hay algunas que sí, pero otras no. Hay que analizar todo ese contexto en general, de dónde fue extraída esa roca, el tipo de relieve, analizar otras cosas. ¿Sí? Una consulta. Sí. Bueno, con esto, chicos, Por ejemplo, estoy. Sí, así dejo así nos vemos un poquito las caras. Ahí vamos. Sí. ¿Quién algo quería? que yo, sí, yo, Sí. algo que me llamó la atención acá en Mendoza, Parque Provincial La Payunia, Sí. es ver tonalidades en bombas piroclásticas, pero tornasoladas, rojos, verdes, pero se entiende que la bomba piroclástica es digamos, debe ser como una bomba de lava que sale expulsada desde la caldera. Uh-huh. Lo que no encuentro es por qué esas tonalidades se debe al tipo de enfriamiento o al tipo de temperatura en el que salió. Claro, no, bueno, por ejemplo, ese tipo de respuesta yo no te lo puedo dar. Podemos buscar, a lo mejor si hay algún trabajo, algo específico de esa zona. Esteban, sí. Según me explicó un edafólogo que vive acá en Chubut, que lo vi hace poco, lo que me explicó que justamente cuando la roca tiene un color tornasolado, primero de que sí o sí tiene origen volcánico, y que segundo, la diferencia de los colores se debe a la temperatura de cristalización y al tiempo de enfriamiento de la bomba piroplástica. Eso es lo que da los diferentes colores, porque cada uno de los óxidos que se crean dentro de la caldera se enfrían y se cristalizan a diferentes temperaturas. Bueno, mira. Gracias. Pero también por ahí muchas veces, como yo le digo, también pueden ser algunos procesos relacionados a la meteorización, a la erosión, porque la oxidación a lo mejor también puede ser por algo exógeno, digamos, más allá de que a lo mejor esa respuesta puede estar dada, como decía Fernando, exclusivamente por el tipo de expulsión, en este caso, de este tipo de rocas, también hay que ver otro tipo de factores a ver si afectan o no. No digo que lo que te haya dicho Fernando esté mal, pero sí abrir un poco la cancha también y ver otras cosas. Por eso, siempre cuando uno analiza algún caso, alguna problemática de estudio, uno busca muchos antecedentes del área, lee, va a las hojas geológicas, habla con gente que haya trabajado ahí, bueno, con algunos institutos, bueno, lo que sea. Pero puede haber, por ahí, para explicar algún proceso o algo, también pueden haber incluso hasta distintas teorías. ¿Sí? Bueno, chicos. Con esto más o menos vimos lo de minerales, rocas. Yo ahora les voy a subir
La actividad práctica número 2, cualquier cosa si tienen dudas, me consultan. Espero los trabajos de la práctica número 1. ¿Alguna pregunta más? ¿Algo? ¿Hasta cuánto tiempo teníamos para subirle el práctico 1? Mire, yo les puse hasta fines de marzo, pero, como les explicaba al principio, estaría bueno que si, como todas las semanas va a haber un práctico, si lo pueden llevar lo más al día posible para que ustedes puedan hacer la materia lo más al día posible, ¿no? Entonces, si lo pueden ir subiendo, mejor, pero bueno, no es que le puse fines de marzo, pero es más flexible eso, no sé, porque en la educación a distancia, como hablaba en un principio, hay más flexibilidad en relación a los prácticos y eso. No Bueno, sé qué gracias. están hablando acá, perdón, no vi. ¿Alguien, el práctico de...? Bueno. Por eso, yo ahora puse el práctico 2. Ustedes piensen que todas las semanas va a haber prácticos, ¿sí? No hablo porque vengo manejando. Ah, bueno, sí, no hay problema. Profe, ahí, No tienen que hablar. ahí en la semana 2 Sí. todavía no subió nada, ¿no? No, Porque no, no ahora voy subió. a subirles. Porque en realidad los tengo Bueno. todos subidos, pero les doy que vean, que miren. Ahora les pongo para que ustedes miren. Le iba a decir algo y me olvidé. Bueno. Sí, Elena. Profe, buenas tardes, buenas noches ya. No encontré la clase 1, yo no sé si, no encontré la clase 1 grabada. Si soy yo la que no la encuentro. La subí al Drive. ¿No la vieron? Yo la descargué. Sí, la subí al Drive. Bien. Ahora voy a ver si la encuentro porque justo ese día estuve con muchas cosas y no pude prestarle atención y quería verla de nuevo, pero... Está bien. Miren, chicos, en general, para que quede claro, esa carpeta de Drive que le armé para la primera semana, bueno, ahora armé otra carpeta que dice clase 2 o semana 2, creo, semana 2. Y ahí está de nuevo todo el teórico, pero es el mismo enlace, la misma carpeta. Y ahí vamos a ir subiendo semana a semana. Y a su vez, en el aula virtual, el foro, para que las dudas que tengan, lo que sea, y ahí sí envío el trabajo práctico también. Y va a estar la actividad práctica. Para la semana que viene, por ahí pensaba, en vez de hacer un Meet, grabarles un poco, porque queda un poco de rocas metamórficas, o como quieran, si no nos juntamos, pero por ahí a lo mejor no es tanto y... Bueno, en la semana les aviso. Sí, decís, Fernando. Lo que pasa, profe, que yo creo que la clase así es mucho más llevadera que el video, y bueno, después los que no tengan tiempo lo vean de manera sincrónica la clase. Perfecto. Bueno, de 10. Entonces, nos vemos el miércoles que viene, los que pueden. Y bueno, yo ahora, cuando me llegue la grabación, que seguramente va a ser mañana, no va a ser hoy, se la subo a esa carpeta también de Drive, en la clase grabada. No, sí, no tengo. ¿Cómo no lo voy a querer ver? Al contrario, yo aprendo un montón. Bueno, escuchen, cualquier cosa que ustedes vean, como recién Nahuel me decía de una página quizás para hacer algo más interactivo, o alguna actividad, algo diferente, algo que digan, profe, estaría bueno hacer esto, díganmelo, háganmelo llegar, o por el foro, por el mail. Yo estoy atento, estoy atenta todo el tiempo, como verán, al aula y a las cosas que van sucediendo. Así que no tengan miedo. Háblenme. Sí, nos va a obligar a usar el foro, profe. Y sí. Ese sí. Un poco sí. Profe, una consulta. En la carpeta de usted donde sirvió, o sea, de su clase de semana 1,
hay un documento, al final dice bibliografía, clase sincrónica, placas, teórico, y hay un documento al final que es sin título, es una carta. Sí, esa no sé quién la subió, es de alguien. No, yo no la subí y en realidad no la vi, pero me parece que alguno se ha confundido, me parece, me dio la sensación. Yo avisaba porque digo, por ahí la profe se confundió y no se dio cuenta que la subió. Bueno, No, fui, la vi también, pero bueno, no sé, fíjense, porque hay alguien que subió algo, un archivo. Está bien. Pero bueno, no me fijé, no quise entrar porque me parecía como invadir algo que no tenía sentido. El trabajo, como dije, o sea, tienen tiempo para entregar, no es que no tengan tiempo, pero por ahí sepan de que si ustedes van al día, semana a semana, es mejor para que lleven al día la materia. Pero va a estar, también creo que le puse algo del 30 de marzo como máximo, pero eso es relativo a eso que después yo lo puedo cambiar y ustedes me la entregan cuando lo tengan listo. Pero hay algo, chicos, que, perdón, voy a decirle algo que no es para retar ni nada, es para ordenarnos en lo que significa la educación a distancia. En la educación a distancia, uno de los objetivos, y como ustedes habrán visto en la materia, uno de los objetivos es que el estudiante, ¿sí?, sea autónomo y responsable en toda su cursada. Eso es como lo que nosotros los docentes tenemos que fomentar. Entonces, no creo, ¿sí?, que esté bueno decirle sí o sí hay que entregar el trabajo la semana que viene. Sí o sí hay que tener el trabajo para este día. Yo creo, más allá de que en algún momento hay que poner fechas límites, pero sino que ustedes logren llevar la materia y todo este cuatrimestre, que logren organizarse, eso es parte del aprendizaje, ¿sí?, que logren organizarse y que puedan llevarla al día la materia. En la educación a distancia y virtual, el foco son ustedes, digamos, y ustedes son los que tienen que dirigir, ¿sí?, un poco cómo es todo el espacio curricular. Entonces, más allá de que yo soy una guía nada más, ustedes tienen que lograr ser autónomos y responsables. Entonces, más allá de que va a haber tiempos, y que hay, fíjense que están estipulados, pero eso va a depender solamente de ustedes. Otra cosa, perdón, que se rompe con esto, pero lean el aula virtual. Yo hago todo el tiempo anuncios, aviso, dentro del foro también pongo cosas. Bueno, estén atentos y traten de buscar también la lógica al aula para poder entenderla lo mejor posible. Sí, alguien había levantado la mano. Sí, Andrea. Sí, qué bueno que dice esto, lo de las fechas, porque a mí particularmente la bibliografía la tengo que leer muy minuciosamente, muy detalladamente, porque hay conceptos que no conozco para nada y tengo que andar buscando concepto por concepto. Entonces tardo un montón en leer la bibliografía y poder entenderla bien para después poder hacer los prácticos. Así que esto es lo que usted dice de las fechas, la verdad que como que me deja un poco más tranquila. Sí, obviamente que esto se lo estoy diciendo yo, bueno, no sé Marisa cuando tenga la parte de afología, capaz que es más tajante, no lo sé, porque cada docente tiene su manera, ¿no? Pero lo que sí les recomiendo que traten de ir semana a semana, sobre todo por, supongo que tienen 2 materias más, deben tener que están haciendo. Así que debe estar pesadito el cuatrimestre. Hay una que todavía ni siquiera conocemos, ni el profesor nunca escribió nada, entonces cuando ponga algo, viste, nos vamos a enterar. No, ya están las fechas de los prácticos de las otras 2. ¿Sí? Hay una que tenemos que entregar hasta la semana que viene, las otras 2 ya están cargadas. Sí, sí. Hay un foro que hay que empezar a llenar. Sí, el foro ya está vencido. Observen bien porque el foro está vencido.
pero está abierto el foro, ¿eh? Podés Sí, escribir sí, igual. pero está de fecha de entrega vencida. Ya tengo ganas de llorar ya. Pero es la misma fecha que Bueno, escribió la escuchen. profesora. Sí, igual hay un montón de información para seguir leyendo. Escuchen, chicos, toda la duda que ustedes tengan, hágansela llevar al docente, porque para eso están las aulas virtuales, digamos. Y entonces, si hay algo que está vencido, o sea, todo el tiempo nos equivocamos. El otro día uno me dijo, uy, puso que éramos sí, que podían ser 5 en el PDF de grupo y en la charla habíamos hecho 6 o 7 y me confundí. Bueno, es así. Así que es el feedback de y estamos aprendiendo todo. Así que, y también esta consideración un poco de que es el primer año que se abre esta carrera, entonces, bueno, todavía hay cosas que quizás haya que aceitar, pero está buenísimo que lo puedan expresar también. Por eso yo les dejo abierto este espacio para que a mí también me lo hagan llegar. ¿Alguien quería decir algo? No sé si Fernando o Elena. Sí, sí, que justamente esta es la materia que tiene más contenido bibliográfico y más contenido conceptual, creo que es a la que más atención le tenemos que prestar y llevarla semana a semana, porque es la materia que más, digamos, como alumno, más pesada es por la cantidad de contenido conceptual, la cantidad de contenido que tenemos que comprender. Entonces creo que esta es la materia que justamente, como dijo usted, llevarla semana a semana, no prestarle tanta atención a la fecha de entrega, sino tratar de entregar semana a semana por los feedback del docente también. Sí, porque mi idea también es que yo les pueda hacer una devolución. Imagínense si después me llegan todos los trabajos prácticos juntos, también mi devolución no va a ser tan buena. Sí, Elena. Sí, con respecto a los grupos, Sí. nosotros, bueno, que dicen que puede ser 5 o 6, no sé, nosotros somos 3, porque en realidad ya venimos de otra carrera y nos gustaría trabajar juntas. No sé si sí o sí tienen que ser más personas o podemos quedarnos con ese grupo de 3. No sé si te puedo contestar esa pregunta tan rápido. ¿Por qué? Porque todavía no todos me han dicho qué grupos hay. Y tengo 82 personas, creo, que forman grupos, pero ustedes en total son 140. Entonces, no lo sé, ¿me entendés? Porque estaría bueno no llegar a tener más de 20 grupos. Entonces, por ahí estaría bueno que por lo menos los grupos sean de 6 personas. Entonces, yo les recomiendo que de última vuelvan a poner en el foro a ver si hay alguien que no está dentro de algún grupo y que se pueden unir y que sean un poquito más. Y bueno, y si no, porque quizás ya hay gente que decidió no hacerla, no sé, no tengo idea, pero porque en eso uno pierde, en la virtualidad se pierde eso. Eso justamente le iba a sugerir, profe, que la fecha de entrega del primer trabajo práctico ya no se acepten más grupos y los alumnos que no presentaban la fecha del primer trabajo práctico ya quedan libres. Porque si no estamos todos esperando, y es como dijo usted, va a recibir 85 trabajos prácticos todos juntos sobre la fecha. No, sí, claramente, eso es cierto y está bien lo que decís, Fernando, por eso todo el tiempo insisto con esto del armado de grupos. Lo que pasa que hay algunas cuestiones dentro de la virtualidad que dan cierta elasticidad, digamos, en la forma de llevar adelante la materia. Después veremos qué hacemos con la gente que no ha formado grupo y bueno, si deciden entregar o no. Para rendir la materia libre, si ustedes ven de nuevo lo que yo les puse al principio, se necesita entregar todos los trabajos prácticos. Así que por más que quieran rendirla libre, los trabajos prácticos lo van a tener que hacer igual. Así que va a ser parte de todo este cuatrimestre. Veremos cómo viene ese tema de los trabajos. Va a ser un tema, pero bueno. Por lo menos ya hay muchos de ustedes que están organizados y bueno, entonces, por lo menos los que estemos organizados, tratemos de ir semana a semana sumando más información. Sí, Evelyn, perdón. Buenas noches, profe. Es solo una consulta, porque no llegué al principio de la clase.
Queríamos saber si una sola persona podría grabar el podcast, o sí teníamos que... eso nada más. Sí, no hay problema, no hay problema. Bueno. Yo lo que puse del podcast era que me subieran uno, no que todos los integrantes del grupo subieran y que obviamente que en el armado están todos, yo entiendo. O sea, igual eso también me queda como, uno no sabe bien quiénes están trabajando o no, pero bueno, tampoco voy a pedirles que digan 3 palabritas en el podcast cada uno. No se preocupen. Ustedes traten de entregar todo el trabajo lo más completo posible. Bueno, ahora cuando tenga, no sé si hoy o mañana, también los que ya me enviaron el trabajo, se los devuelvo para que vean las correcciones. Bueno, chicos, cualquier cosa en el foro o me envían un mail. Ustedes, pero bueno, trato de estar todos los días. Yo todos los días entro al aula y trato de enviar mail y lo que sea, pero cualquier cosa tengan un poquito de paciencia, porque puede pasar que no les conteste tan rápido. Pero bueno, nos vemos la semana que viene, el miércoles, a la misma hora. Muchas gracias por estar. Bárbaro. Hasta luego. Gracias, Chao, gracias por todo. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe. Nos vemos el miércoles.